Queridos estudiantes, qué bueno encontrarnos nuevamente en nuestra clase de lengua española. Soy su maestra Yulisa Bautista. Espero que ya estén cómodos y que tengan a mano todos sus útiles para nuestra clase de este día. Así que vamos a iniciar nuestro trabajo. Queridos estudiantes, en el día de hoy vamos a trabajar expresando nuestras ideas. Para ello, quiero que recordemos qué vimos en la clase anterior. ¿Recuerdan de qué hablamos? Exactamente, hablamos de la comunicación y sus elementos. Vamos a recordar un poco lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior trabajamos con la definición de comunicación. Recordemos que comunicar es poner algo en común, es presentar algo. Vimos los elementos, hablamos del emisor, el receptor, el canal por donde se envía el mensaje y el código. Todos esos elementos, además de los tipos de comunicación verbal y no verbal. ¿Recuerdan el dato curioso que vimos? Más del 60% de nuestra comunicación es no verbal, es decir, que lo que no decimos también comunica algo. Y vimos algunas características de la comunicación: saber escuchar, tener empatía, todas esas características que vimos y esos elementos de la comunicación nos van a servir en el desarrollo de la clase del día de hoy. ¿Qué vamos a ver en el día de hoy? Pues hoy vamos a hablar de la expresión o exposición oral. Vamos a ver el proceso fundamental de esta como comunicativo, para expresarnos de forma ordenada las ideas y pensamientos. Vamos a practicar nuestra expresión oral a través de la exposición. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque dentro de sus proyectos tenemos que hacer dos exposiciones. En la primera vamos a exponer el folleto turístico que realizamos, ¿lo recuerdan? Y en la segunda vamos a hacer una exposición sobre esa danza o coreografía que están trabajando en el área de artes. Así que vamos a ver en este día la expresión o exposición oral y cómo realizarla. Lo primero que vamos a hacer es definir la exposición. Yo estoy seguro que ya ustedes han hecho exposiciones en sus centros, ya sea de forma virtual, como estamos trabajando ahora, o cuando estábamos en nuestros centros educativos de manera presencial. ¿Y qué es exponer? La exposición es la explicación coherente y objetiva de un tema o asunto para darlo a conocer a los demás. Esta va muy ligada al acto de comunicación, que es poner en común algo. Las exposiciones pueden ser de forma oral, que es la que vamos a trabajar hoy, de forma escrita, para eso tenemos los textos expositivos, y de forma gráfica. Hay exposiciones de arte, de fotografía. Esta también es una forma de exponer, de explicar o poner en común algo. En el día de hoy nos vamos a ocupar de la exposición oral. La exposición oral es una explicación de forma hablada y tiene un objetivo práctico, que es expresar, exponer la idea de forma precisa, es decir, exactamente aquello que queremos comunicar. Informar de forma objetiva, recordemos que esa es una característica de la comunicación, sobre un tema. Y lo vamos a hacer, a diferencia de la escrita y de la gráfica, de manera hablada, utilizando nuestra voz. Como todo texto, sea oral o escrito, la exposición oral tiene una estructura, unas partes que la caracterizan. Dentro de ellas tenemos la planeación, organización y la presentación. Vamos a ver la planeación. Esta es la parte más extensa de una exposición, porque vamos a trabajar desde la selección del tema hasta su organización. En esta fase, que es la de mayor trabajo,
Tendremos que seleccionar el tema, como les dije, establecer los objetivos, qué queremos lograr con esa exposición. Vamos a buscar la información, vamos a recopilarla, es decir, clasificar qué información vamos a presentar y cuáles no, y organizar el discurso. La fase 1, que es la planeación, comprende hasta la segunda, que es la de organización. ¿Cómo voy a presentar mi tema? ¿De qué forma voy a hacer mi exposición? Luego tenemos la presentación, que aunque puede ser la que nos dé un poquito más de nervios, es la más sencilla. Claro que es la más sencilla, porque ya nos hemos preparado para la exposición, para presentar ese tema. Aquí se exponen las ideas. Ahora bien, esta presentación la hacemos en 3 partes. Toda exposición oral tiene 3 etapas, que son la introducción, el desarrollo y la conclusión. Vamos a ver qué pasa en la introducción. En la fase de la introducción, dentro de esa presentación, ya cuando vamos a hacer nuestra exposición, lo primero que hacemos es llamar la atención del público, captar su atención, involucrarlos en esa exposición. Si recuerdan en clases anteriores, una técnica para enganchar al público es la de contar historias. Sería una buena forma de llamar la atención dentro de nuestra exposición. Luego presentamos el tema, de qué vamos a hablar y qué objetivos tenemos con esa exposición, para qué vamos a presentar ese tema. Ya de ahí pasamos al desarrollo de la clase o de la exposición del tema. Ahí presentamos esas informaciones que buscamos en la planeación. Aquí vamos a presentar datos, cifras, hipótesis, ideas, juicios de valores, dependiendo del tema que estemos hablando y que aporten claridad al tema. En esta etapa podemos presentar recursos audiovisuales o simplemente visuales. En nuestras aulas acostumbramos a utilizar cartulinas, papelógrafos, llevar imágenes, hacer presentaciones que acompañen a ese desarrollo de la exposición. Y ya finalmente tenemos la conclusión, que es donde hacemos un resumen de eso que hemos hablado. Reiteramos la idea principal de ese tema. Y en esta parte, dependiendo del tema y de la situación en la que nos encontremos, podemos dar parte al público para que ellos expresen sus inquietudes, hagan aportes al tema o si tienen alguna pregunta también la puedan presentar en este momento de conclusión o cierre. Chicos y chicas, ahora quiero que presten atención al video que veremos. En este video vamos a ver cómo prepararnos para elaborar o para presentar una exposición oral. Además de la planeación y organizar las ideas y cómo vamos a presentar el tema, cómo nos preparamos, cómo organizamos esas ideas y cómo preparamos nuestra mente para realizar una exposición oral y que conecte y el público o auditorio nos comprenda. Veamos. La exposición oral es la comunicación de viva voz de información ante un auditorio y no debe confundirse con la lectura en voz alta. En una exposición oral tenemos que demostrar que dominamos el tema que se comparte, que lo hemos preparado y que somos aptos para comunicárselo a los demás. Este ejercicio no es ajeno al desarrollo humano, puesto que constantemente utilizamos la expresión oral como medio de comunicación para convivir con otros seres humanos. Construimos ideas, conceptos, términos y significados. En otras palabras, la exposición oral consiste en hablar en público. Existen 2 grupos de exposiciones orales: las que hace una sola persona y aquella que se comparte con varias personas. Si se trata del primer grupo, es decir, a través de una sola persona, estamos refiriéndonos al discurso, a la conferencia o a la exposición de un tema. Este en particular lo practicas mucho en clase.
Por otra parte, la exposición que se hace con un grupo de personas son aquellos que se refieren a la mesa redonda, al foro, al debate, al panel y seguramente puedes tú constatar que existen otras técnicas de comunicación oral. Las exposiciones orales son probablemente la técnica más común de transmisión de información especializada que existe. Se utiliza tanto en ámbitos académicos como profesionales y la capacidad comunicativa de este ejercicio depende en buena medida de la organización y talento expresivo del o los expositores, ya que deberán capturar la atención de la audiencia durante el periodo en que dure su intervención. Para la preparación de una exposición oral se deben considerar los siguientes pasos. Investigación del tema. Se reúnen todas las fuentes disponibles o pertinentes para la exposición y se ubica en ellas el contenido más relevante. Toma de apuntes. Se extraen las ideas pertinentes y las citas necesarias para la explicación del tema. A partir de ellas podrá repasarse el contenido y hacer el material de apoyo. La elaboración de un esquema. Este consiste en trazar un esqueleto de la exposición, es decir, una mirada global a todo el tema. Este te permite ordenar el modo de presentar la información, atendiendo siempre a ir de lo más general a lo más específico o de lo más simple a lo más complejo. Todo ello dependiendo del propósito de la exposición. Elaboración del material de apoyo. Una vez que se sepa el orden de los contenidos a exponer, se puede decidir qué habrá como material de apoyo en cada etapa de la exposición. Puedes basarte en recursos gráficos, puedes utilizar esquemas, imágenes, videos o maquetas, dependiendo de cuál es el objetivo de la exposición, el tema que estás tratando, el tipo de la exposición y la audiencia a la que te diriges. Práctica. Se realiza una exposición de prueba, cronometrando el tiempo empleado para asegurarse de estar dentro de los límites permitidos. Además, esta práctica te ayudará a identificar cuáles son los errores más comunes que cometes durante la exposición y, por supuesto, tener la oportunidad de corregirlos con tiempo. Si la exposición es en grupo, a los pasos de preparación se deben sumar la coordinación de los integrantes para que su participación en la exposición sea lo más fluida posible. Es un error que los integrantes ignoren del todo lo que corresponde al otro expositor. Lo idóneo es que cada uno conozca la totalidad del tema. ¿Qué hacer para que nuestra exposición se escuche bien? El principal recurso que utilizamos es el discurso oral. Hay que tener presente que con la voz podemos transmitir no solo nuestras ideas, sino también emociones, sentimientos y actitudes. Así que esta es esencial para dinamizar la exposición. Entonces, es compromiso del orador preparar su voz antes de participar en una exposición oral. A continuación, te presento un listado de los elementos que debe cuidar, tanto en cuestión de la voz como del aspecto externo. Recuerda que existen diversos tipos de exposición oral. Hagamos un repaso rápido para que no los olvides. El más conocido es la exposición de temas. Sí, ese que se lleva a cabo en clase. Otra modalidad es la conferencia, el discurso político, la mesa redonda, un debate, foro, panel, etc. Así que toma en cuenta que los objetivos, los materiales, la organización del tema y otros aspectos pueden diferir y se ajustan a las necesidades de lo que se comunica. ¿Y tú, alguna vez has participado en una exposición de temas o en un debate? Chicos y chicas, en este video acabamos de ver la preparación que debemos tener antes de presentar nuestro tema en una exposición oral.
Ahora bien, recordemos, estos conocimientos y los de las clases anteriores los vamos a poner en práctica, ya que tenemos que presentar 2 proyectos, cada uno con una exposición. El folleto turístico y la danza o coreografía. Así que vamos a ir elaborando esa planeación, organizando esas ideas y esa información que recolectamos cuando elaboramos nuestro folleto turístico y cuando elaboramos nuestra coreografía para exponerlas y enviarla a nuestra maestra guía, compartiéndola a través de nuestra comunidad de aprendizaje. Ahora, para finalizar, me quiero despedir y decirles que mantengan la distancia física, que usen correctamente su mascarilla y laven frecuentemente sus manos. Y dejarlos con el video que nos resume eso que hemos aprendido hoy. Nos vemos en nuestra próxima clase. Bye. Saludos a todos los habitantes y visitantes de la ciudad del aprendizaje. Hoy viajaremos para conocer qué es una exposición, los elementos que determinan su éxito y algunas recomendaciones para su ejecución. Tomen asiento, pónganse cómodos y si están listos, entonces comencemos. Exponer es transmitir una información de manera oral o presencial ante una audiencia o público con el fin de generar un nuevo conocimiento o recordar un saber previo. El éxito de una exposición está determinado por la forma en que se ejecuten sus 2 fases, la de preparación y la de realización. La fase de preparación es la más extensa y la que más trabajo físico y mental requiere. En esta fase tenemos la selección del tema, determinación de los objetivos, búsqueda y recopilación de la información, la planeación y la organización del discurso. Aunque en la vida escolar existe la tendencia de asignar a los estudiantes una temática, cuando se presenta un tema libre, se debe procurar que el expositor tenga conocimiento de este tema, que sea fácil de consultar o que se relacione con los intereses y necesidades del grupo al cual se va a exponer. La determinación de los objetivos consiste en pensar en el público al cual se dirigirá y establecer qué es lo que se quiere que este público entienda. La búsqueda y recopilación de información consiste en identificar los lugares físicos o virtuales, así como a las personas que pueden ser empleados como fuentes y visitarlos para extraer la mayor cantidad y calidad de información sobre el tema a exponer. La planeación es preparar el título que se le dará a la exposición, pues es conveniente darle un nombre propio y original basándose en el tema. Luego se establecen los objetivos principales y secundarios, que son lo que se espera que el público aprenda y los mecanismos necesarios para lograrlo. Y finalmente se realiza por escrito un borrador de esa información que se presentará, los datos a proporcionar y las conclusiones a las que se esperan llegar. Organizar el discurso es tener claro y en limpio la información que se va a compartir y en el orden en que se va a realizar, así como establecer y conseguir los elementos necesarios para complementarla, que van desde un tablero, marcadores, carteleras, diapositivas, grabaciones de audio y video, entre otros. Terminada esta primera fase, se procede con la realización o la exposición como tal. Debido a que una exposición oral es solamente otra forma de presentar un texto expositivo, esta lleva la misma estructura de esta tipología textual, que es introducción, cuerpo y conclusiones. La introducción es el momento inicial y se usa para atraer la atención del público, presentar el tema, a los integrantes, los objetivos y la forma en que se llevará a cabo la misma. El cuerpo es el desarrollo de la exposición con base en el orden planeado. Básicamente son los datos consultados apoyados en ocasiones por ayudas audiovisuales.
Las conclusiones van al final y es el resumen del tema o la reiteración de las ideas más importantes presentadas en el desarrollo de la exposición. También es el momento en que se permite a la audiencia aportar al tema o formular las preguntas de aquello que no alcanzaron a comprender. Algunas recomendaciones básicas para mejorar una exposición oral son: preparar el tema de forma amplia y detallada, anticipándose a las preguntas de la audiencia. Tener confianza en sí mismo, que solo se logra cuando el tema a exponer se conoce y se domina. Manejar la voz, sin gritar y sin susurrar, asegurándose de que se escuche con claridad hasta el espacio más lejano donde se encuentre la audiencia. No perder de vista al público. No es necesario mirarlos a los ojos, pero sí es indispensable observarlos para mantener su interés en lo que se expone. Enfatizar con lenguaje corporal, o por lo menos no quedarse siempre escondido detrás de un atril ni de pie sosteniendo el muro. Tampoco es conveniente exagerar con caminatas por el auditorio o por el salón, ya que éstas tienden a distraer a la audiencia. Además, el movimiento espontáneo de los brazos o las manos ayuda a disminuir el nerviosismo que muy de vez en cuando produce el tener que exponer. Elaborar ayudas visuales o audiovisuales. Estas le sirven al expositor para mantener el orden de su discurso, distribuir la atención del público e inclusive para generar pausas y reposo al hablar. Las ayudas visuales como diapositivas o carteleras pueden y deben acompañarse por imágenes y minimizar el empleo de textos extensos. Además, se aconseja emplear como fondo tonos claros y que el tamaño de las letras y de las imágenes pueda verse desde el fondo del auditorio o del salón. Por último, y no menos importante, tratar a la audiencia con respeto, transmitiendo el conocimiento del tema con entusiasmo y seguridad.